Bueno, América no salió de un repollo, por decirlo de alguna forma, un poco brutal, sino que salió digamos así, bueno, se la encontraron buscando otra cosa, toda la historia de Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, ahora vamos a ver por qué, fue considerada una especie de reservorio geográfico católico, digamos así, básicamente en América hispana y portuguesa. Hubo católicos, hubo otras regiones que no, que hubo anglicanos, que hubo calvinistas, sobre todo en Norteamérica, ¿no es cierto? Las Antillas. Entonces voy a hablar yo de América, de Hispanoamérica, básicamente, y un poquito de lo que es el imperio portugués. Ahora bien, nosotros tenemos en la cabeza como dos imágenes. Una imagen que habla de una especie de leyenda negra y atroz de lo que ocurrió con los indígenas. Curiosamente, esta leyenda negra fue puesta de manifiesto, fundamentalmente, fue el primero en crearla, fue Fray Bartolomé de las Casas, o sea, un obispo católico, dominico, que había sido encomendero, una vida un poquito parecida a al del tipo de la misión, ¿no? El encomendero, o sea, un tipo que había sido encomendero, se convierte, se termina transformando en un fraile, termina obispo de Chiapas, no obispo de cualquier lado, bueno. Y al lado de esta leyenda negra, que es más actual, si uno agarra los libros viejos que uno tiene por ahí, hay como una leyenda muy rosa, muy institucional de una iglesia que viene y que es pura perfección, por decirlo de alguna manera, pura, o que las barbaridades que se cometieron digamos así, las minimiza en aras de que, bueno, era necesario para una... O sea, las minimiza. Las barbaridades, me parece que está claro que son siempre barbaridades, digamos, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo el método que he seguido en todas estas clases, porque la verdad que en absolutamente todos los casos que se da este tipo de cuestiones, que son muchos, de temas de relación de iglesia y de cosas por el estilo, trato de hacer lo mismo. Un tipo de autor que encamine la cosa, más que por una vertiente muy institucional o muy hispanista, sería este caso, muy indigenista, o alguno que trate de ser realista, que trate de verificar los datos que toma, y uno ver en otra fuente si esto que toma es más o menos coherente. Entonces usted tiene ahí un apunte que se llama algo así como Introducción a la Identidad Iberoamericana o algo por el estilo, que es a un libro de José Luis de Imas que se llama Sobre la Identidad Iberoamericana, que trata de analizar por qué somos como somos en este continente desde un punto de vista más bien empírico, y analiza la conquista y evangelización desde este punto de vista empírico. Yo lo voy a tomar básicamente de ahí, con las referencias ineludibles a la parte política, que es la que nos toca a nosotros, digamos, ¿no es cierto? Bueno, nuestro amigo Imas, un sociólogo argentino, muerto hace poco, yo lo conocí en alguna época que hacía política, le gustó alguna cosita que yo había hecho, algunas investigaciones. Bueno, a mí siempre me gustó toda la parte sociológica, de hecho me parece que es una buena manera de encarar el estudio de algunos fenómenos políticos, por lo menos, ¿no es cierto? Distingue, yo diría, dos periodos, nosotros podríamos distinguir tres, para mi gusto. Los primeros 70 años de la conquista, o sea, de 1492, 1560, digamos, el tiempo que va entre 1560 y 1760, que es justamente el de las guerras, entre los que terminan con la expulsión finalmente de los jesuitas, y el tiempo que va entre la expulsión de los jesuitas y las revoluciones en el continente, que es lo que vamos a ver la vez que viene. O sea, ¿cómo fue este primer tiempo, estos primeros 70 años?
Entonces, primeros 70 años, recordemos que los españoles venían de una batalla muy ardua para reconquistar su territorio contra los musulmanes, lo que los había hecho así un poco, no sé cómo decir, un poco, la palabra no es violenta, sino conquistadora realmente, y como que tenía así un cierto grado de locura, podemos llamarla, de ser capaces de emprender cualquier acción, seguían con esa cosa de la Edad Media de esa especie de contrato de vasallaje, pero en lugar de hacerlo entre ellos, lo hacían directamente con Dios: yo te sirvo, tú me sirves, yo te doy, vos me das, una cosa era así, digamos, no lo quiero juzgar. Ahora, durante este periodo, los primeros 70 años, que van a ser los más duros en realidad para los indígenas, lo que él muestra mirando, viendo papeles, digamos así, es que en general la mayoría de la gente que viene a América no es, digamos así, la florinata de la intelectualidad española, ni no, son gente en busca de gloria y que no había obtenido allá, gente que había quedado afuera de las herencias por el tema del mayorazgo, pero con una gran capacidad y valentía, virtudes guerreras, digamos así, y esa especie de cosa de creer que, bueno, que Dios estaba con uno y vamos para adelante, digamos, ¿no? Si no, no se explica, la verdad que no se explica la conquista de México, la conquista del Cusco, por grupos de 200 hombres en cada caso. A esto también hay que sumarle que del lado de los indígenas no eran un bloque compacto ni nada que se le asemeje. Primero, culturalmente había algunos avanzados, digamos así, que eran el imperio azteca, o lo que había quedado de los mayas, también los chibchas, que nunca se los nombra, pero están ahí en Colombia, y los grupos, el grupo inca, digamos, que tenían una cultura de un nivel que uno podría asemejarla a la de Egipto cuando aparece en la historia, más o menos. O sea, tenían grandes conocimientos en astronomía, en algunos temas, pero en otros no los tenían, no manejaban el hierro, bueno, un montón de cosas. Entonces es un choque entre dos culturas, o un encuentro, o qué sé yo, dos culturas que se ponen una frente a la otra, con una gran diferencia y capacidad tecnológica y capacidad incluso no digo inteligencia, pero sí de capacidad de generar lo necesario, digamos así, para llevar adelante esta conquista. Además, los indígenas también entre ellos estaban muy peleados. Esto en alguna película que yo he visto por ahí lo ponen muy fuerte, muy de manifiesto como una justificación a las atrocidades que hicieron los españoles. Yo me parece que porque unos hagan atrocidades, los otros no están autorizados a hacerlas, pero de alguna manera es cierto que los grupos indígenas que estaban bajo el dominio de los incas o de los aztecas muchas veces estaban horrorizados. Por ejemplo, los aztecas había muerte o sea, se daban sacrificios de sangre a los ídolos, que por supuesto no eran de aztecas, eran de otros pueblos sojuzgados, ¿no es cierto? Con los incas pasó lo mismo. Por ejemplo, los famosos quilmes que se levantan contra los españoles, antes se habían levantado contra los incas. Y además se da una cosa curiosa en América, que es la falta de contacto entre las distintas culturas entre sí. No es como en Europa, que todo estaba comunicado y todos se pelean con todo, sino que acá había un absoluto desconocimiento entre lo que pasaba en Centroamérica y lo que pasaba en el Perú, por ejemplo, que no está tan lejos, y al medio encima está la civilización chibcha, o sea, más o menos alguna idea podían tener. Y además había un montón de culturas que estaban en una etapa absolutamente prehistórica, otras medianamente prehistóricas, otras un poco más avanzadas, y bueno, el guerrero español llega, se las lleva por delante, se las lleva puestas, conquista por afán de riqueza, por afán de
Y además conquista con una especie de, ¿cómo les podría explicar? De que, bueno, a mí el Papa me dio permiso para hacer esto, porque la verdad es que el Papa le había encargado a los reyes católicos, una vez que descubierta América, la evangelización de las Indias. Ahora, lo que le encargó fue la evangelización, ¿no es cierto? No lo que hicieron propiamente los conquistadores, la verdad que evangelizadores tenían poco y nada. A ver, por ejemplo, el requerimiento. O sea, a ver, esperen que me organizo un poco más. Estos primeros 70 años, los que vienen acá, son lo peorcito del clero español. La parte más santa, digamos, más buena, más estudiosa de los religiosos españoles vienen a través de los dominicos y los franciscanos, sobre todo alguna orden más, la mayoría no viene a América, y esos pocos que vienen son los que tienen conflictos desde el principio con los conquistadores. Y los otros, la verdad, yo les repito lo que dice Imas, así no lo dije yo, dice que el clero bajo tenía un bajo nivel intelectual, vivía constantemente de prebendas, canogías, y vivía en barragamía o algo por el estilo, que quiere decir que todos tenían su mujercita con ellos, digamos así. O sea, estaban en ese periodo que de alguna manera fue común en la iglesia, de una especie de corrupción interna grande, y que no había un real celo apostólico, esa es la realidad. Probablemente los conquistadores en alguna medida creerían que eso que estaban haciendo, qué sé yo, era evangelizar. Ahora, de entrada se dan discusiones muy fuertes con los dominicos en la isla de Santo Domingo, con Fray Bartolomé de las Casas, con Soto, con Mariana, que llevan a discusiones que las vamos a ver en la segunda parte de la clase, con Santiago, muy fuertes, y muy fuertes. Acá hay un primer punto que hay que marcar, me parece. No es para nada común que un conquistador se interrogue a sí mismo acerca de si lo que está haciendo está bien o mal, cuáles son los títulos que le permiten conquistar. Simplemente se conquista y punto. O sea, el resto de América conquistó y se acabó. Ni siquiera los portugueses tuvieron unas discusiones de este tipo, ni mucho menos los ingleses venidos a Norteamérica, que simplemente vinieron acá escapando del rey que los oprimía en Inglaterra. Como ven, todo se une con todo. Ahora bien, al mismo tiempo de la Reforma, al mismo tiempo se produce un concilio de Trento, en Italia, dura muchos años, de 1545, creo que antes también, a 1563, porque hubo dos partes, estuvo partido en dos, en el cual un poco como que la iglesia dice, bueno, así nos fundimos, pero más que esto no, así no está. O sea, lo que están diciendo los reformadores tienen razón. O sea, hay mucha gente que se da cuenta que tienen razón, que ve caído a un nivel bajísimo de corrupción, y entonces la iglesia se renueva. Quizás antes se había renovado con dominicos, franciscanos y qué sé yo, pero acá se renueva, y la figura es San Ignacio, fundador de los jesuitas, digamos, ¿no es cierto? Y a partir de este concilio de Trento, en el cual se ponen normas, los curas no se pueden casar, o sea, todo mucho más claro, digamos, que cuáles son los sacramentos, cosas que a nosotros por ahí nos parecen, qué sé yo, uno habla de Trento y suena a alquitrán, una cosa antigua y vieja, pero en ese momento fue poner orden en un desastre interno que había, y una llamada a una santidad de vida que no existía, digamos, ¿no es cierto? Acordémonos cuando empezamos con los apóstoles, estamos acá y es otro planeta, digamos así. Ahora, resulta que estos jesuitas de alguna manera dicen, bueno, vamos a conquistar el mundo. Entre San Ignacio y el amigo de él, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, que fue para China, se partieron al mundo. Uno fue para China y Japón y el otro fue a América, o digamos toda la zona occidental, no vino acá a América San Ignacio de Loyola, pero toda la zona occidental, y bueno, vamos a conquistar para la fe de vuelta todo esto. Una cosa bastante
loca, bien propia de los españoles de esta época, ¿no es cierto? Ahora, la verdad que lo intentaron hacer. Y no fue una empresa solamente española, sino que fue una empresa del catolicismo europeo. Esto es una cosa que demuestra también IMAS, mirando las misiones españolas, la cantidad de, también lo ven, porque también hay portuguesas, también hay en Quebec, en Francia, francesas, misiones jesuíticas francesas. En las españolas uno diría, bueno, eran españoles. No, el 50% eran españoles, y el otro 50% eran flamencos, bávaros, italianos, croatas. Piensen que los portugueses iban a las portuguesas, a las colonias portuguesas, y los franceses a Quebec. O sea que prácticamente de toda Europa estaban todos metidos en esto de venir a América a hacer misiones. Y después vamos a ver cómo eso que ustedes vieron en la película y algunas otras cosas, ¿no? Ahora, lo que cambia esta contrarreforma, como se la llama, es la exigencia también de estudios en los curas. Entonces, por más que los curas no pertenezcan a una orden, tenían que estudiar, tenían un tiempo largo en el seminario, o sea, había una exigencia absolutamente distinta, y en América era muy fuerte, porque América, como de alguna manera el catolicismo, perdió Europa, que se dividió en varios cristianismos, catolicismo sueña con América, con algo así como la utopía de Moro, con un continente, lo que se llama reservorio geográfico de Trento. Vamos a ver acá un reservorio, un lugar incontaminado por estas ideas nuevas de los reformadores, pero vamos a hacerlo bien. Ese es el gran proyecto que intentan llevar adelante los jesuitas, ¿no es cierto? Otras órdenes también participan, de hecho quizás han dado en alguna medida más fruto, puede ser, porque ha sido más duradero. Lo de las misiones jesuíticas es como que después que se cayeron quedó poco. Y en cambio los franciscanos o los dominicos, sobre todo los franciscanos, quizás no tuvieron una cosa así tan como hacer una hiperpelícula, pero el laburo que hicieron quedó y se propagó después de una manera más simple, pero se propagó dentro de la cultura latinoamericana. Muy bien. A ver. Bueno, este autor dice que obviamente que era un sistema autoritario, el sistema español, cosa que no nos distinguía para nada de los calvinistas o de lo que pasaba en Norteamérica o de lo que pasaba en otros lugares, que todos eran así. Ahora, que algo que sí fue algo que nos dejó afuera del progreso tecnológico fue la Inquisición, porque las obras científicas no llegaron a América ni hispana, ni portuguesa tampoco, ¿cierto? Y dice que los jesuitas tenían como tres, los jesuitas, no solamente los jesuitas, ya a partir de Trento un poco todos se empiezan a distinguir entre aquellos indios que son más prehistóricos, por llamarlo de alguna manera, que son antropófagos a veces, etcétera, en los cuales se cree que hay que como liquidar todas sus ideas y arrancar de cero. Un segundo nivel en el cual puede haber una cierta adaptación, porque uno está hablando con gente con mucha cultura, como los aztecas, como los incas, etcétera. Y un tercer nivel que se aplica solamente en Asia, que es cuando ya me encuentro con un budista o con un confucionista, que son verdaderos filósofos, que acá es simplemente una proposición y tratar de buscar cosas así en común, digamos, ¿no es cierto? Ahora, la tabula rasa es una cosa muy fuerte, ¿no es cierto? El famoso requerimiento, tú te conviertes, que yo qué sé cuánto, leído en latín, una locura absoluta. Les aclaro que los jesuitas nunca hicieron esto en latín, nunca, ni tampoco hicieron el requerimiento. Pero los curas en general sí, te convierto en latín, te conviertes, que yo sé cuándo, si no tengo derecho a declararte la guerra y a pasarte por arriba. Obviamente que no entendían nada los indios, venían los españoles con su cruz y su espada, lo llevaban por delante y se acabó la historia. Dentro de esta misma historia está la destrucción de imágenes, sacramentalización masiva, bautizar a todo el mundo y se acabó la historia. Sí hubo una especie de educación de las élites indígenas como para cooptarlas hacia el cristianismo. En el fondo, los cristianos en gran medida estaban actuando a favor de
una conquista que también era política, digamos, no se imaginaba en lo cultural, en esa época no era una cosa que se estudiara, pero que obviamente era una conquista también política, por eso esto de la educación de las élites, no de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasaba con los indígenas? Tenían comportamientos muy ambivalentes, desconcertantes, como que cambiaban, decían que sí, les encantaba, iban, cantaban, qué sé yo, y después su vida seguía exactamente igual. De alguna manera no entendían lo que pasaban y seguían con su pensamiento, los curas, digo, con un pensamiento etnocéntrico, eurocéntrico, y ellos no percibían las funciones de dominación implícitas que llevaban, que cumplían, digamos así, que obviamente eran aprovechadas por ambos reyes, de Portugal y de España. Ahora, cuando vienen los jesuitas, y ya estas otras órdenes también antes, a ver, se tratan de salir de este esquema, sobre todo los jesuitas, mediante los jesuitas de una manera bastante brutal, yo les diría, ¿no es cierto? Porque es la fundación de misiones en zonas que no están ocupadas por ninguno de los dos imperios. No sé si lo van a llegar a ver. Ahora estoy haciendo lo que yo siempre digo que no hay que hacer, pero no. Ahí, para acá, muy bien. Ahí tienen las zonas donde estaban las misiones jesuíticas del lado español. Como ven, están justo al medio, hasta donde se acaban los límites del imperio español, y del lado portugués pasa lo mismo. Donde se acaba el imperio portugués, ahí están los jesuitas. Lo mismo pasa en Quebec. Por ejemplo, hay misiones en California, misiones siempre hasta donde llegan, en el sur argentino, del lado de Mascardi, por ahí. Siempre como en un costado, por decirlo de alguna forma, buscando una conversión pura de los indígenas. O sea, una evangelización distinta, pura, no una evangelización sujeta al rey. Obviamente que esto lo hicieron durante 200 años, empezó con fuerza recién en el 1700 y trajo continuos problemas con los monarcas y sobre todo problemas acá, porque en España las cosas se discutían, es indio, no es indio, es persona, no es persona, que sí, que no, bueno, es persona, está bien, qué sé yo, pero eso quedaba allá. Después acá la situación obviamente era distinta. Ahora, al mismo tiempo que hablamos de lo que pasaba con los indígenas, también tenemos que tener en cuenta que se crean los pueblos, las ciudades, etcétera, que dan origen a nuestros países, a nuestras provincias, a nuestras ciudades, y eso también lo tienen en cuenta los jesuitas, los dominicos, crean universidades, hay muchas universidades, y muy importantes, que si bien no tienen una gran capacidad en materia tecnológica, tienen una enorme capacidad en materia de ciencias humanas, básicamente. Una enorme capacidad, por ejemplo, de traducción del catecismo de las lenguas indígenas. O sea, les crean el abecedario que no tenían para cada lengua para poder manejarse mejor, ¿no es cierto? Y también educan a estas, digamos así, no solamente a las élites, sino a todos, pero básicamente a las élites de América. O sea, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Chuquisaca, la Universidad de La Paz, etc. No sé si La Paz y Chuquisaca, no sé, dos o una sola, perdonen. Ahí van los que, por ejemplo, los principales, esto mucho después, pero digo, Tupac Amaru, por ejemplo, había estudiado con los jesuitas. La mayoría de las teorías que se invocan en la Revolución de Mayo son teorías de Suárez, Mariana, para ser más preciso, porque Suárez lo copia a Mariana, pero que después vamos a ver cómo. A Mariana, no, perdón, a Victoria. Entonces, ando corto de tiempo porque este es un tema que me gusta y tengo para bastante si quisiera. Bueno, estas universidades lo que hacían era proveer como de una inteligencia católica a América.
Curiosamente, en el lado portugués hay una sola universidad, en el otro lado hay un montón del lado español. No es lo mismo esto del lado portugués que del lado español. Los portugueses nunca discutieron si eran indios, si no eran indios. Los portugueses tenían esclavos indios, etc. Los españoles jamás tuvieron un esclavo de indio, por lo menos reconocido como tal. Lo que pasó en Bolivia, en Potosí, con la mitad, bueno, quizás fue peor que una esclavitud, directamente fue una masacre. Pero quiero decir, no hubo indios con la categoría jurídica de esclavos que sí hubo del lado portugués. Por otro lado, a ver, hay muchas cosas, demasiadas. Nuestros queridos españoles dieron lugar a muchísimo mestizaje, parece que no tenían problema con los indígenas, ninguno. Y después no les terminaban de reconocer estos indios, pero tampoco se los sacaban totalmente de encima. También hubo casos inversos, españolas que se engancharon con indígenas, serían conocidos, no sé. Muy común esto en los primeros momentos con jefes, o digamos con las mujeres de los hijos de los principales jefes de estos imperios, al estilo europeo, supongo yo, que habrán imaginado que era una cosa así. Y dio origen a un gran mestizaje. Nuestro pueblo latinoamericano es mestizo, obviamente que 100 veces más indígena en lugares donde había muchos indígenas, mestizo donde había mediana concentración indígena y prácticamente blanco donde no había ninguna concentración indígena. O sea, no es lo mismo Chile, que prácticamente no había indígenas, que México, para poner un ejemplo. Una pregunta que me hicieron por ahí, ya contesto. Me preguntaron algo en relación a la raza, respecto a la cultura. Esto de origen en América, a ver, una especie de graduación social en función del color de la piel. En lugar de la típica división de clases marxista, por oprimidos, qué sé yo, no, acá era por color de piel. Cuanto más oscuro, más abajo estás en la escala, cuanto más blanquito sos, más arriba. Esto se llama pigmentocracia. Max Weber no tuvo ni noticia de esta cuestión, porque nosotros somos distintos y bueno, cada cultura tiene su... Y Max Weber acá de América Latina obviamente estudió poco y nada. Muy bien. La famosa Inquisición acá en América básicamente no se aplicó a los aborígenes, pero sí a los españoles, y esencialmente no dejaron pasar obras, sobre todo de obras científicas, y después van a perseguir muchas obras de tipo iluminista que igual fueron leídas acá por la digamos, la élite criolla de todo el continente. Criolla justamente hija de este mestizaje cultural que se produjo. Para que tengamos en cuenta, esto no se produjo en Norteamérica. Los grupos puritanos no se mezclaron, era un imposible que se hubieran mezclado y no se mezclaron con las indígenas. Hubo algunos intentos de evangelización, pero prácticamente mínimos, y después de hecho van a ver que no participan prácticamente nada en el proceso revolucionario, cosa que acá sí participan activamente porque nuestro pueblo era criollo. Nuestro pueblo no, olvidémonos de las 3 cuadras que están en la Facultad de Derecho, o 20, 50. Nuestro pueblo, en toda América Latina, en esa pigmentocracia que estoy diciendo, pero es esencialmente mestizo. Algo de este mestizaje tiene que ver con este catolicismo adaptativo, externo, está con sacramentos inventados, como el de la muerte, pero que estaba dentro de la mentalidad indígena. Bueno, muy bien. Los jesuitas inventan otra historia, tratan de hacer, además de lo que hacían en las ciudades, que era básicamente las universidades, con las élites criollas, tratan de hacer una evangelización pura con estos pueblos más primitivos, por decirlo de alguna forma, más duros, más guerreros. Esto es importante políticamente, porque da origen a
a comunidades, a una experiencia política que duró 200 años, que fueron las misiones jesuíticas, la cual nadie la estudia, como si no hubieran existido. 200 años, el comunismo duró 70. O sea, no sé, le podrían dedicar 10 párrafos en cualquier libro de teoría del Estado, de historia política. En general no es tanto. O sea, no sé por qué, desconozco. ¿Qué hacían las misiones jesuíticas? Las misiones jesuíticas intentaban volver a estos indígenas, que eran más bien de estar en el bosque, de no ser sedentarios, volverlos sedentarios, ponerlos en aldeas, hacerlos producir, ¿tá? Una parte que le llamaban campo de Dios, la producción volvía a la comunidad y de esta manera veían las necesidades colectivas, pero además producían una enorme acumulación de capital, lo que les permitió competir, eso creo que se ve en la película, les permitió competir, digamos, supuestamente estaban bajo el dominio, y eso también alguien me lo pregunta, si los reyes estaban enojados, sí, de a poco se fueron enojando cada vez más, porque era obvio que en la práctica los jesuitas respondían directamente al Papa y no respondían en forma directa para nada al rey. Es muy nominal esa descripción que se produce. Les aclaro, por las dudas, acá nunca vino un obispo a determinar eso, es una licencia que se toma la película de misión, ¿no? Y después estaba el campo de los hombres, que eran pequeños lotes en esas comunidades, lo que producía para la propia comunidad. Pero el tema es que estas misiones se hicieron muy fuertes económicamente, muy fuertes militarmente, ¿tá? Tanto es así que de entrada vencen a los bandeirantes. Los portugueses podían hacer esclavos a los indios. En la película se mezclan muchos hechos, pero bueno, es buena como película. Se mezcla cuando en la realidad histórica, en los primeros momentos, digamos, se vence a los bandeirantes por parte de los indígenas armados y preparados y con ejércitos propios y que yo por los jesuitas, y esto le trae, digamos así, después le va a traer problemas a los jesuitas que están del lado portugués, que son los primeros en ser echados por ese personaje que aparece ahí, que se lo nombra, que es el Marqués de Pombal, ¿no es cierto? Miren, yo quiero ir un minuto para atrás. Es tan mestizo el pueblo, o sea, ustedes no van a encontrar nunca manifestaciones mezcladas en la cultura anglosajona. No digo ni que sea buena ni que sea mala, pero no hay, tampoco en los católicos norteamericanos, no hay expresiones mezcladas. La Virgen de Guadalupe es mestiza, es absolutamente mestiza. Se le aparece un indígena. Los que aparecen como testigos en el proceso para ver si apareció o no apareció, siete santos, Ezequiel no santo, son indígenas, no son españoles. O sea, no es verso que a los indígenas les daban un espacio importante y no es verso el mestizaje del pueblo latinoamericano, la Virgen de Guadalupe, la patrona, que yo que sé cuánto, pero más allá de eso, la historia de la Virgen de Catamarca, que se celebró hace poco, encontraron una Virgen morenita también, o sea, y cuando se daban por matar españoles y indios, parece como que no sé qué historia, como que la llevaron y hubo paz. Bueno, pero esto es permanente en toda América. Permanente. Entonces, quiero decir que este tema del mestizaje es real. Ahora, bueno, esta evangelización intenta ser una evangelización pura, 200 años de misiones, habrán habido 400 jesuitas en las españolas, no sé cuántos en las portuguesas, la verdad que eso no lo leí, para zonas muy, pero muy grandes. 2, 3 curas como mucho, poquito clero indígena, es algo que les cuesta mucho, por esta descripción nominal de los indígenas no se terminaban de convertir, también pensemos que estaban en un nivel cultural en general bajo, no, queda feo decirlo así, pero es así, porque trataban no con el los centros culturales hispanos, prehispánicos, sino con la gente que venía en las zonas con menos realizaciones culturales, digamos así. Muy bien. En la película, y les contesto algunas cosas de las que ustedes
preguntaron, no sé dónde las anoté, pero yo las anoté. La misión estaba avalada, sí, las misiones estaban avaladas por los reyes, ahora, pero obviamente que hay un momento en que se producen bastantes conflictos, por ejemplo en el Paraguay, conflictos muy importantes, y esto en alguna medida da origen a la expulsión de los jesuitas y en realidad, a ver, vamos a ir despacio. Los jesuitas habían vencido 100 años antes a los banderantes. Muy bien, todo bien, no pasó nada. Ahora, después, entre España y Portugal empiezan luchas, guerras y terminan con un tratado de permuta por el cual hay una parte que queda para España y una parte que queda para Portugal. Hay 9 de estas misiones que tienen que pasar del lado español al lado portugués. Se levantan las misiones jesuíticas, estas se levantan con los jesuitas también, y ya aparte, en todo este momento volaban las denuncias en contra de los jesuitas, porque de hecho descompetían económicamente a las regiones españolas y a las regiones portuguesas, y bueno, este es el origen, este tema del tratado de permuta y esta lucha que se llama... ¿Dónde la tengo? Bueno, no sé dónde está, cómo se llama esta guerra. Termina produciendo que en 1786, primero el Marqués de Pombal, los portugueses, pero después también los españoles terminan echando a los jesuitas, al mismo tiempo que crean el virreinato del Río de la Plata. La expulsión concreta se produce en el momento que llegan los Borbones, o sea, llega el centralismo absoluto que de Francia, sus primos habían ocupado ahora la corona de España, y en este momento se produce la expulsión de los jesuitas. Recordemos que los Borbones sí eran regalistas, y si bien antes había alguna forma, que no hay duda que en alguna medida la Iglesia y el Estado estaban demasiado juntos, al menos no en el campo jesuita, pero sí en este campo, en el campo donde las ciudades y qué sé yo, los jesuitas se oponían a esto. Los Borbones no querían ni oír hablar de los jesuitas, ni querían ni oír hablar, ellos eran reyes por mandato divino, se imaginan, no querían ni oír hablar de las teorías que se enseñaban en las universidades jesuíticas, de que el poder venía de Dios al pueblo y que el pueblo era el que lo daba, o sea, era una cosa absolutamente espantosa, se lo sacaron de encima. De hecho, después la orden jesuítica termina siendo cerrada, se van como 2000 jesuitas a Polonia, unos cuantos a Rusia, y la mayoría termina en Italia, bueno, hasta que es cerrada. Ahora, los 2000 de Polonia, no por nada, Polonia después es un país con la fuerza que tuvo para resistir durante muchísimos años. Lo vieron cuando el Estado polaco desapareció, sin embargo, la nación polaca se mantuvo. Quizás 2000 jesuitas, 2000 es un número de jesuitas, es un número importante, no son chicos livianos, son muy fuertes, muy formados, muy preparados, tipos que pueden hablar muchos idiomas, tipos que pueden explicar las cosas, tipos que tratan de que el otro entienda, no quieren que alguien venga y diga, bueno, sí, yo amado cristiano, no, tienen una conversión más profunda, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que da origen a esa expulsión, finalmente, el haberle ganado o sea, haberse negado al tratado de permuta. Estas 7 misiones, no 9, como dije antes, eran 30.000 guaraníes que se tenían que ir y no quisieron. Bueno, el último periodo es el periodo ya del virreinato, el último periodo ya es Borbón, ya es con ideas de tipo iluminista, en cuanto, de alguna forma, al cambiar los Austrias por los Borbones, cambia el estatuto real de América y ya no es vista más como una parte de España, o ya no, ni siquiera nominalmente se entiende como que hay que llevarla feo, sino que simplemente es un lugar a donde hay que sacar la mayor cantidad de riqueza posible, una parte de un imperio, si bien jurídicamente puede ser distinto, ¿no es cierto? En este periodo
cuando, o sea, pues primero se expulsan los jesuitas y poco a poco hay todo un periodo en el cual toda la capacidad, digamos así, de las iglesias, sobre todo de las órdenes religiosas, básicamente, van siendo expropiadas por el Estado español primero y después nuestro primer gobierno patrio en el 13 y para adelante, Rivadavia, etcétera, siguen con la misma política de que los bienes de la iglesia pasen a manos del Estado y de secularizar estas órdenes para que sean curas del clero que dependan del poder político. Esta cosa entre el poder político y el poder religioso es un tema que corre toda la historia, ¿no es cierto? Realmente corre toda la historia. Mira, la cantidad de esta expulsión de los jesuitas, las universidades jesuíticas, después de todas las órdenes, la cierre de los órdenes, la cierre, porque ¿cuál era la forma cultural central en esta época? ¿Por dónde la gente aprendía? ¿Por dónde la gente se desarrollaba? ¿Por dónde las mujeres encontraban un resquicio? Y la verdad que era por la iglesia, o por el ejército. Eran los dos grandes canales de movilidad, de ascenso social, de transmisión cultural. Y hubo uno que fue echado prácticamente de raíz. No sé con qué compararlo, pero es como si hoy ustedes echaran al 70, 80% del total de cura, monja, laico, todo lo que tengan ganas de la iglesia. Está bien, la mano vino del otro lado, vino de un lado más anticlerical. Ahora, ¿por qué se agarraron con los jesuitas si los jesuitas no querían saber nada con el poder? Bueno, con esto. Porque el anticlericalismo de esa época era un anticlericalismo en el sentido del poder, no de que la iglesia no se meta en lo que no le toca. Es un anticlericalismo sano, no ser clerical, ser laico. Creo que eso está bien en cualquier caso. La iglesia en ningún caso se tiene que meter ni acá ni el gran problema que tienen algunas religiones, básicamente las musulmanas, que no distinguen ámbitos. Ahora, si los jesuitas distinguían ámbitos, ¿por qué fueron echados? Justamente por eso, porque no solamente distinguían ámbitos, sino que además predicaban claramente el derecho de resistencia a la opresión. Eso las universidades, pero también en los hechos se opusieron a los monarcas con estos temas. Bueno, contesto, no sé si ya estás en línea, mi amigo, ¿dónde estás? ¿Qué eres? Santiago, no sé si andás por ahí, si me mandás algún... Ahí te veo, bueno, estás, muy bien. Si hubo respeto por la cultura, sí, respeto por la cultura hubo en el caso de los jesuitas y de los franciscanos, etcétera. En general no hubo respeto por la cultura y yo te diría que ninguna conquista lo hay, porque esa es la realidad. Es casi un milagro que haya existido este respeto por la cultura en el caso de los jesuitas, que tampoco fue un respeto en cuanto a no tratarlos mal, etcétera, hacerlo de otra manera, proponer, etcétera, pero de hecho tampoco lograron adecuarse plenamente a su cultura, ya que las misiones después desaparecieron y cuando desaparecieron, desapareció también todo lo que se había dado, digamos, ¿no es cierto? Ya dije antes que con los franciscanos no había sido tan así. Les llama la atención que definan los territorios de las tribus, sí, obvio. Tenían clarísimo que el reino era quien podía dar, eso ahora lo van a ver. Si fue una decisión de los reyes, sí, fue una decisión de los reyes, que le hace acordar la situación actual de racismo y de marginados, sí, pero no es lo mismo, es otra historia, a tomarlo más por el lado de esta especie de pigmentocracia que te mencioné anteriormente. Y sí, es verdad que en esta pirámide en general, en América Latina, no han sido los indígenas los que han gobernado. Ahora después cuando gobiernan hacen un poco lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, igual cada país es distinto, no es lo mismo decir Argentina, que tendrá 200, 300.000, 400.000 indígenas, y ahora con todos los que encontraron que sus tatarabuelos eran indígenas por haber 1 millón, quizás hayan algunos mapuches, muchos, en ese caso es distinto, que Bolivia o que Perú.
que son estados esencialmente indígenas, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, acá no, acá el único espacio que acá podemos hablar de una cierta posibilidad de que haya una nación, es en el caso mapuche, y trae muchísimos problemas en Chile, acá no tantos, algunos trae. Los demás son etnias, ya vimos lo que es una etnia, una tribu, más allá de que tengan que obviamente ser respetadas, es más, nuestra constitución lo pone como cosa central el respeto, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué fue lo que los atrajo para la religión? Y yo diría que los atrajo lo que se ve en la película, esta capacidad enorme de los jesuitas, y por el otro lado la gran posibilidad de no estar sometidos a los españoles. Y termino con esto, los portugueses animales, y ellos nunca se son portugueses, son animales, es lo mismo, no les preocupa, también se mestizaron muchísimo. Termino con esto, me parece lo más interesante en el fondo de todo el tema de Imaz. Imaz termina distinguiendo entre conquistadores y evangelizadores. Él dice, sociológicamente no era lo mismo. Y lo demuestra mostrando que los evangelizadores eran los que llevaban adelante este proyecto reservorio geográfico de Trento, no solamente por españoles o por los portugueses en su caso, sino por lo mejor que habían encontrado en Europa, que vino América, de toda Europa, que vinieron también a las misiones nuestras, la gente más preparada, la gente más honesta, la gente más santa. Entonces, es un proyecto que va más allá. Entonces, él dice, estos evangelizadores se enfrentaron con los colonizadores. Es más, le voy a decir yo, esto ya se da desde el principio, porque antes de que fuera el reservorio geográfico de Trento, ya los dominicos, Bartolomé de las Casas, Domingo de Soto, no sé cuánto de Guzmán, también se enfrentaron de la misma forma con los conquistadores. O sea, que sociológicamente podemos entender el proceso como una lucha entre conquistadores y evangelizadores, obviamente con todos los matices y con todos los desastres, sobre todo los primeros momentos, que nadie los puede negar porque fueron así. Bueno, ahora vamos a ver las cuestiones más de tipo jurídico, que están atrás de todo esto, y la clase que viene ya nos vamos a meter en la Revolución de Mayo, porque me pareció interesante saber de dónde venimos y que tengan una leve idea de la experiencia de las misiones. Duraron 200 años, ¿no es cierto? Es una experiencia política utópica, que quizá por eso no pudo sobrevivir, pero que es casi una locura que no conozcamos, ¿no? Es nuestra, es americana. Bueno, nos vemos la semana, el lunes, sí, el lunes. Un abrazo, hasta luego.